Muy buenos días, queridos estudiantes. Con el día de hoy empezamos nuestra clase de castellano, una nueva semana de castellano, retomando unas conclusiones sobre el tema literario del romanticismo y el costumbrismo. Recordemos que en las últimas 2 semanas hemos visto este tema y hemos dado un contexto histórico y social de dónde surgió este tipo de literatura, cómo surgió, qué lo impulsó a surgir. Ahora vamos a ver un pequeño contraste o diferencias entre uno y otro movimiento. Sabemos que ambos surgieron en el siglo XIX. Primero el romanticismo como una oposición a lo que venía siendo el racionalismo y luego, unos años más adelante, empieza el costumbrismo y empiezan a darse los dos de manera paralela. El costumbrismo como una reflexión sobre la realidad, sobre la cotidianidad y sobre la vida que se está llevando a cabo en este momento histórico. El primer contraste tiene que ver con el subjetivismo y el objetivismo. ¿Qué es el subjetivismo en el romanticismo? Trata de modificar la realidad del autor. El escritor le da más relevancia a su mundo interior, a todo lo que él está pensando dentro de sí, lo que está sintiendo, todas sus emociones. Y por otro lado, en el movimiento del costumbrismo, hablamos de la objetividad, que quiere decir el autor observa únicamente la realidad, no tiene nada que ver con sus emociones. Recuerden que en este dato curioso que vemos a un ladito de la pantalla, tenemos el dato de que no es válido en el costumbrismo dar la opinión. Yo veo mi realidad, pero tengo que narrar los hechos tal cual sucedieron, sin dar la opinión de los hechos. Otra de las características. Por un lado tenemos el escapismo del romanticismo y por otro la confrontación. ¿Qué quiere decir esto? La persona romántica, el autor romántico quería escapar de la realidad y ver y llegar a mundos nuevos. Y por otro lado, el costumbrismo, el autor lo que hacía era confrontar la realidad, enfrentarla y narrarla tal cual, de manera cruda. El dato. En el costumbrismo la vida real podría llegar a ser más interesante que la fantasía. Los escritores dentro del costumbrismo se dieron cuenta que, sin tener elementos fantásticos, podría llegar a hablarse de una realidad sin tener que hablar de otros temas que no estuvieran dentro de un contexto histórico. Es decir, ya no había que retomar paisajes extraños, hablar de la noche, de la vida y la muerte, sino hablar de lo mismo que había y que habitaban las calles en la vida diaria de las personas. Otra diferencia. El romanticismo exaltaba el paisaje, pero sobre todo los paisajes bellos, los paisajes románticos y que se adaptaran a su estado de ánimo. Lo que prevalece dentro del costumbrismo es el paisaje urbano, el que muestra las diferentes clases sociales, la vida real de las personas, los movimientos, las rutinas, todo lo que sea la calle fea, bonita, sucia, limpia, los trabajos y los oficios de las personas, las rutinas que hay entre el día y la noche, todos estos movimientos que surgen en el diario vivir se hacen parte de los relatos de los costumbristas. Otro dato relevante sobre lo natural o sobrenatural y extraordinario y la cotidianidad es que la vida diaria es un relato más interesante. De allí la importancia de la prensa. Lo que les venía diciendo es que ahora la narración diaria, la vida de las personas se vuelve una narración importante y de allí surge el periodismo y dentro del periodismo se empiezan a narrar todos los sucesos que van aconteciendo en el diario vivir de las personas. Por un lado tenemos el romanticismo, que involucra temas extraordinarios, temas fantásticos, temas irreales, subjetivos, temas que no existen en la vida real, pero que el autor quiere incorporar para darle belleza al texto. Y por otro lado, el autor costumbrista toma la cotidianidad, la vida del ser humano tal cual es, y la vuelve interesante para los lectores. Por otro lado, tenemos que el romántico se opone a las normas. No quiere estar estipulado dentro de unas normas sociales. Recuerden que el romántico empieza rompiendo las reglas que imponían los españoles, entonces quiere hacer caso omiso de estas reglas y quiere crear las suyas propias, porque lo que importa es la esencia de él mismo, del individuo.
Por otro lado, los costumbristas se elaboran de tal forma que quieren hacer caso a la cotidianidad, no se oponen a las normas, obedecen a ellas, se acoplan a las leyes y mediante ello hacen uso de la razón. Listo. Con estos temas estamos terminando lo que es romanticismo y lo que es el costumbrismo literario. Recordemos que también tienen varias cosas en común. Por ejemplo, la época en que surgieron, por ejemplo, muchos escritores que escribieron a la par sobre romanticismo y costumbrismo, y la exaltación de los valores nacionales. Se está creando una nueva nacionalidad, se está creando una nueva forma de ser colombianos, y a partir de ello está surgiendo una forma de identidad de lo que nos caracteriza como colombianos. De allí nuestras tradiciones de comida, cultura, la gastronomía, los lugares, las formas de hablar, las regiones, y se van incorporando en las formas de actuar de las personas. Y esto se va convirtiendo en un espacio para el relato. ¿Cuál es la tarea de esta semana? Esta semana tenemos el tercer taller del libro El olvido que seremos, pero vamos a unir la tarea de castellano con este libro. ¿Qué vamos a hacer? Para esta semana ustedes ya debían tener leído hasta el capítulo 30 de este libro, que es nuestro plan lector. Así que van a escoger un solo evento. Cada uno de ustedes va a escoger un solo evento que se haya narrado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 30. Pero ese evento tiene que hablar de las costumbres de la familia Abad Faciolince. No me hablen de las costumbres de la época, háblenme de las costumbres que se narran en el libro. Cuando hayan escogido la costumbre que está dentro de nuestro texto, la van a escribir en un papel o en un octavo de cartulina con muy buena ortografía y letra muy clara. Por ejemplo, van a poner, como en la imagen que aparece aquí, en el papel, la familia Abad Faciolince se acostumbraba a, o estaba acostumbrada a, o tenía la costumbre de, o durante la niñez de Héctor, la familia Faciolince tenía la costumbre de. O podría ser también haciendo referencia a la cultura antioqueña que el autor haga sobre sus costumbres. Los antioqueños, o en Antioquia, o la gente de mi pueblo se caracterizaba por, y escriben esa costumbre, pero que está implícita en el libro. Creo que es claro, deben tomar la foto con su papel diciendo: esta es la costumbre, una fotografía, letra clara, buena ortografía, y eso sería todo. Así que evaluaría el taller número 3 y también su comprensión sobre el costumbrismo en castellano. Eso es todo por hoy, eso es todo por la semana. Espero sus trabajos puntualmente y el plazo máximo es este jueves 21 de mayo. Que estén muy bien, que tengan feliz día y recuerden que pueden llegar a preguntarme cualquier cosa que necesiten por Gmail o por Classroom. Muchísimas gracias por su atención.